Ok, voy a cargar la presentación. Ok, damos unos 3 minutos más y empezamos con ustedes dos, ¿ya? Ya, doctor. Pilan Joel y Janely Milagritos. Bueno, este es el hospital Rebagliati donde laboro. Supongo que lo conocen. Acá también trabaja el doctor Marín y el doctor Díaz, que hacen prácticas con ustedes, clases, pero ellos están actualmente con trabajo remoto por la pandemia, ¿no? Entonces, me toca trabajar en forma presencial y poco tiempo para otras cosas. Ilan Joel, bueno, vamos a hacer una clase básicamente de tumores de glándulas salivales, tanto los tumores benignos como los tumores malignos. Eh, no vamos a desarrollar cada uno de los tipos patológicos de tumores porque es mucha, mucha patología. Entonces, vamos a elegir solamente dos tumores malignos y dos tumores benignos, los más frecuentes, los que vemos en la práctica diaria en el hospital, y son los pacientes que más operamos, ¿no? Entonces, importante es reconocer, saber las características clínicas, los exámenes auxiliares, el tratamiento quirúrgico que se hace en estos pacientes que tienen tanto tumores benignos como tumores malignos. Mm, Es importante que ustedes sepan la anatomía, la ubicación topográfica, recuerden la histología, la fisiología de las glándulas salivales, y así poder hablar de la patología, en este caso tumoral. Y bueno, por ejemplo, Ilan Joel, ¿tú te acuerdas cuál es el tumor benigno más frecuente de la parótida? Tumor benigno. Mm, Sería un adenoma. Adenoma. Claro, es el adenoma, tiene un nombre especial. Adenoma, ¿se acuerdan? Voy a apagar esta.
cámara para que no me cargue mucho. Adenoma pleomórfico. Yaneli Milagrito, ¿sabes cuál es el tumor maligno más frecuente de la glándula parótida? Mm, el carcinoma mucoepidermoide, doctor. Carcinoma mucoepidermoide, muy bien. Ya tenemos dos asistentes más. David Wong, ¿dónde se localizan con más frecuencia los tumores malignos de glándulas salivales menores? ¿Te acuerdas? Buenas noches, doctor. Hola, No, la David. verdad que no recuerdo. Ok. Claudia Melanie, ¿te acuerdas cuál es el tumor maligno más frecuente de las glándulas salivales menores? Buenas noches, doctor. El Hola, Claudia. submaxilar, Claro, pero el nombre del tumor maligno más frecuente, ¿te acuerdas? adenoma pleomorfo, Maligno, maligno. Ese es el maligno. benigno de las mayores. Ya, no hay problema. Vamos a hacer la clase. El adenoide dístico, correcto, David. Ok, bueno. Cualquier interferencia en internet, bueno, ahora estoy compartiendo mi móvil porque me quedé sin wifi, estoy todavía en la clínica. Esto, me interrumpen sin problema para preguntar, ¿ya? Ok, doctor. Bueno, importante recordar que tenemos 6 glándulas salivales mayores, las 2 parótidas, las 2 submaxilares y las 2 sublinguales, ¿verdad? Y todas las glándulas salivales menores o secundarias o accesorias que está distribuido en toda la vía aéreo-digestiva superior. Ya vamos a ver. Importante recordar histología, acinos mixtos, acinos serosos, acinos mucosos, ¿ya? Y también recordar la fisiología de estas glándulas para poder luego hablar ya la patología. Para nosotros es importante también las relaciones, la anatomía topográfica de la glándula parótida, de la submaxilar, de la sublingual, etcétera, porque tenemos que, cuando hagamos cirugía de tumores, respetar, tenemos que preservar estructuras muy importantes, en caso de la parótida, el tronco y las ramas del nervio facial, ¿no? Eh, que atraviesa el lóbulo profundo, perdón, el lóbulo profundo con el lóbulo superficial. Entonces, este es el lóbulo profundo de la parótida, ya, este es el lóbulo superficial y entre ambos atraviesa el tronco y las ramas del nervio facial y van a dar pues inervación a todos los músculos faciales para la mímica facial, ¿no? Entonces es importante preservar ese nervio siempre y cuando no esté comprometido en caso de tumores malignos, como vamos a ver. Vamos a repasar en general, los tumores de glándulas salivales, el 65% se forman o nacen en la glándula parótida, como ven en este esquema que corresponde al color amarillo. El 8% aproximadamente en la glándula submandibular o submaxilar, ¿ya? Y el 27% en las glándulas salivales menores o accesorias, que está representado por color rojo. Esto es en forma global. Luego vamos a hablar, es importante que sepamos la frecuencia de tumores benignos y malignos de glándulas salivales. Los benignos se van a formar en su mayor porcentaje en la glándula parótida, 75 a 80% aproximadamente de los tumores benignos se forman en la parótida. Lo que sucede al revés con las glándulas salivales secundarias o accesorias. El mayor porcentaje de tumores malignos se van a localizar en las glándulas salivales menores
o secundarias, aproximadamente el 80%. En las submandibulares o submaxilares aproximadamente son similares, 50-50, mientras que los tumores benignos en las glándulas menores es poco frecuente, ¿ya? Entonces es más o menos a la inversa, mientras que los benignos es más frecuente en la parótida, los malignos es más frecuente en las menores. Eso es importante que sepan como frecuencia. Cuando hablamos de tumores siempre nosotros tenemos que hablar de porcentajes, ¿no? Y obviamente estos porcentajes son aproximados, no son, son publicaciones de la bibliografía y es un promedio aproximado. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? La clasificación de los tumores benignos, de las glándulas salivales. Todos estos nombres representan a los tumores benignos. Aún hay mayor variedad. Hay una clasificación de la OMS también que hace, pero digamos estos son los más conocidos. El adenoma pleomorfo o tumor mixto, llamado también tumor mixto, el tumor de Warthin o cistoadenolinfoma, el oncocitoma, adenoma monomorfo también hay, adenoma de células basales, mioepitelioma, etc. Entonces, todos estos son los tumores benignos de las glándulas salivales mayores y menores también, en algunos casos, como vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a repasar los dos primeros, que son los más frecuentes, lo que generalmente vemos en la práctica hospitalaria, que es el adenoma pleomórfico. Solamente vamos a recordar algunas características importantes de cada una de ellas. No vamos a desarrollar toda la patología del adenoma pleomórfico. Vamos a precisar algunos puntos importantes. En la parótida, este adenoma pleomórfico se forma más o menos en un 70 a 85%. La submaxilar en un 35% y en las glándulas menores aproximadamente el 10%, ¿no? Entonces, como ven, es más en la parótida que en las glándulas menores. Dentro de las glándulas menores, la localización más frecuente de los tumores benignos es el paladar. Más o menos el 50% de los tumores benignos en glándulas salivales menores se presentan en el paladar. Crecimiento lento, son tumores benignos, predominante por el sexo femenino, entre los 40 a 60 años. ¿Por qué se le llama pleomórfico? Porque histológicamente van a presentar un pleomorfismo celular. Van a haber varios tipos de células en su arquitectura histológica, por eso se le llama pleomórfico, ¿no? Por el pleomorfismo. Algo importante de estos tumores, de estos adenomas pleomórficos, cuando no se tratan en su momento y el paciente se queda con su tumor pues en unos 10, 15, 20 años, tienen el peligro de que se malignicen estos tumores, ¿no? Pasen a ser ya tumores malignos o exadenomas pleomórficos. Entonces, estas son las características más importantes de este adenoma. Vamos a ver las características clínicas y el tratamiento más adelante. El otro tumor en orden de frecuencia es el tumor de Warthin, llamado también cistoadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma, ¿ya? ¿Por qué tienen este nombre? Cistoadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma, porque estructuralmente, histológicamente, tienen un parecido a los linfomas. Entonces, muchas veces los patólogos tienen que realizar estudios de inmunohistoquímica para definir si es un tumor benigno o es un linfoma. Por eso se le llama con este nombre, ¿ya? Es la segunda neoplasia benigna más frecuente. En la parótida se presenta en un 10 a 15%, predominantemente en el sexo masculino, entre los 55 a 70 años de edad. Vamos a ver en una fotografía que su localización es el polo inferior de la parótida,
que más o menos está cerca al ángulo de la mandíbula, por debajo del lóbulo de la oreja. Esa es la localización más frecuente de estos tumores. Otra característica importante es que son de contenido quístico. Los tumores de Warthin son tumores quísticos de la glándula parótida. En las glándulas submaxilares o en las glándulas accesorias no hemos encontrado tumor de Warthin. Entonces, prácticamente es un tumor de la glándula parótida, benigno. Esas son las características más importantes de estos tumores, ¿ya? Contenido quístico. Luego de estos tumores benignos más frecuentes, vamos a ver cuáles son los tumores malignos más frecuentes. Igual hay varios tipos histológicos: el carcinoma mucoepidermoide en primer lugar, el adenoide quístico o cilindroma en segundo lugar, el adenocarcinoma, carcinoma de células acinares, tumor mixto maligno o carcinoma ex-adenoma pleomórfico, y el carcinoma de células escamosas. Todos estos tipos histológicos se presentan en las glándulas salivales y muchos de ellos son de predominio glándulas mayores y otros de glándulas menores, como vamos a ver. Entonces vamos a repasar los tumores. Esta es la distribución histológica de los tumores malignos. Bueno, son representaciones esquemáticas para tener una idea, por ejemplo, de que el mucoepidermoide de color amarillo se presenta en mayor porcentaje en la parótida, ¿no? Y el adenoide quístico de color rojo se presenta más frecuente en las glándulas salivales menores. Ahora, los tumores malignos de las glándulas salivales menores tienen también localizaciones de preferencia. En primer lugar, el paladar. El paladar siempre va a ser el lugar más frecuente de localización, tanto de los benignos como de los malignos. Luego le sigue la lengua, la mejilla y el labio, los senos maxilares o antros, las fosas nasales, las encías, la laringe, también incluso la tráquea. Puede presentarse tumores malignos de glándulas salivales menores, el suelo de la boca, las amígdalas, la nasofaringe, el etmoides, los senos o las fosas piriformes, ¿no? Es decir, en toda la vía aéreo-digestiva superior. Ahí se ubican las glándulas salivales menores, por lo tanto, ahí mismo se pueden presentar los tumores. Entonces, vamos a repasar puntos importantes que ustedes deben de recordar, de saber, de los tumores malignos de las glándulas salivales. Uno de ellos, el mucoepidermoide, 60-70% en la glándula parótida, con mucho mayor frecuencia en la glándula parótida. En la submaxilar, solo un 6-10%, y en la cavidad oral un 15-20%, como mucoepidermoide, ¿ya? Algo importante de este cáncer maligno de carcinoma mucoepidermoide es una diferenciación histológica. Histológicamente hay tres tipos: los tumores de bajo grado, de intermedio y de alto grado. ¿En qué se van a diferenciar? En su agresividad. Los de alto grado de diferenciación son muy agresivos. Tienen peor pronóstico. Menos mal, representan solo el 25%. Los tumores de bajo grado son, digamos, los que tienen mejor pronóstico, no son muy agresivos, su crecimiento es más lento que los de alto grado. Y, por ejemplo, los de alto grado pueden dar metástasis a los ganglios, a los grupos ganglionares del cuello. Entonces, para nosotros es importante saber que el patólogo nos informe, pues, si es uno de bajo, intermedio, de alto grado. No nos van a informar por gusto. Es para saber el pronóstico de este paciente, ¿no? Y poder optar por un tratamiento complementario a la cirugía, que puede ser radioterapia.
El carcinoma adenoide quístico, antiguamente se le llamaba cilindroma, es mucho más frecuente en las glándulas salivales menores. 30 a 70% se presentan en las glándulas salivales menores, mientras que en las parótidas es muy poco frecuente, es raro, 2 a 4%. Sinceramente, hasta ahora no hemos visto un adenoide quístico de parótida en el hospital. A ver, ¿en cuántos años? En 10 años. ¿No? Entonces, localización predilecta de los carcinomas adenoide quísticos, paladar, 10%. Siempre el paladar va a ser el sitio más frecuente de localización de estos carcinomas. Algo importante, algo característico de estos tumores es su forma de diseminación. Es a través de los nervios periféricos. A eso se le llama neurotropismo. Sin embargo, también pueden diseminarse por vía hematógena y se van hasta los pulmones y hasta los huesos, ¿no? Como metástasis a distancia. Y a través de los nervios periféricos van y se diseminan y pueden empezar en paladar y terminar en base de cráneo y a veces se convierten en tumores intracraneales, ¿ya? Entonces, esa es una característica de estos tumores. Son muy agresivos, tienen pobre pronóstico, muy resistentes a la radioterapia y nada a la quimioterapia. Entonces, la primera opción siempre en los carcinomas adenoide quísticos va a ser la cirugía. Hay muchos casos que vienen de pacientes con carcinomas adenoides quísticos avanzados, comprometen todo el paladar, ya invadieron los senos maxilares, han llegado hasta la base de cráneo, órbita, cráneo, entonces ya nada, poco o nada se puede hacer por estos pacientes. Radioterapia, la verdad que son muy, muy resistentes a la radioterapia. También es importante los tres tipos histológicos, cribiforme, tubular y sólido. De estos tres tipos histológicos, el peor es el sólido, pero presenta el menos porcentaje, 20%. Ese es el peor. Tipo histológico más agresivo de los adenoides quísticos es el tipo sólido. Eso es también importante saberlo. Voy a compartir la segunda parte porque como la plataforma no soporta mucha carga, lo he dividido en tres partes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo que quisieran saber con confianza? ¿Estoy siendo claro o estoy yendo muy rápido? Tienen toda la libertad de comentar. Voy a continuar con la parte 2. Doctor, una pregunta. En lo que Sí. respecta a la frecuencia de los tumores en las glándulas salivales menores, ¿eso se debe a algunos factores de riesgos en específico o no tienen ningún factor de riesgo externo o ambiental que sugiera su aparición? En realidad no. No hemos logrado, bueno, si uno hace una revisión de los factores condicionantes o predisponentes, porque recuerden que en cualquier patología tumoral no hay una causa específica, siempre hay factores que se relacionan, que predisponen, que están, a veces hay relaciones directas, pero por ejemplo en el caso de tu pregunta, no se ha podido determinar por qué este tipo de carcinoma tiene predilección por las glándulas salivales menores. No hay un factor de riesgo mayor, ¿no? Pero siempre que un paciente viene con un tumor en paladar y tiene características clínicas malas, como vamos a ver en una fotografía más adelante, esto, lo más probable que sea un adenoide quístico. Continuando, ya van a hacer mañana una clase, me parece, de grupos ganglionares. Solo para recordar que los tumores de alto grado, los mucoepidermoides, por ejemplo, pueden dar metástasis a los diferentes grupos ganglionares
los tumores de los carcinomas escamosos de parótida también dan metástasis a los grupos ganglionares. Los adenoides quísticos, bien raro que se vayan a los ganglios linfáticos. Su diseminación es por nervios periféricos, perivascular y vía hematógena. Una fotografía de un cuello después de haber hecho la disección de los grupos ganglionares. Este es el músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? Esta es la vena yugular interna, al costado la carótida, el bulbo carotidio, la rama externa, la rama interna. Por acá está el nervio espinal o onceavo par craneal, ¿no? Que va a dividir también a los grupos ganglionares en 2A, 2B, y así queda pues un cuello después de haber hecho una disección ganglionar, cuando hay metástasis a los grupos ganglionares. Importante cuando hablamos de tumores en cualquier órgano es el TNM, ¿no? Ashley Vivian, ¿qué entiendes por el TNM? Solo para ver que no están distraídos. Ashley Vivian. Si no pueden contestar por el audio, por el chat puede ser, no hay problema. Ashley Vivian, ¿está o no está presente? Claudia Melanie, ¿qué entiendes por el TNM? Por el TNM, doctor. Ajá, ¿qué es el TNM? ¿Qué Es la nos clasificación traduce? para dar el estadiaje, ¿no?, de los cáncer, de acuerdo al tumor, metástasis ganglionar y metástasis a distancia, correspondientemente TN y M. Ah, correcto. Muy bien, Ashley. Bueno, a ver, Janely Milagritos, Sí, doctor. ¿qué es el TNM? Como mencionaron mis compañeros, el TNM es un sistema de clasificación para medir el grado de metástasis del tumor, ¿no? Como se dice, hay tres parámetros: el T, que es el tamaño del tumor; el N, que es la metástasis de los ganglios linfáticos; y la M, que es la M, perdón, que es la metástasis a distancia. Correcto. Mejor respuesta. Y el TNM, como ya lo dijeron, nos sirve para estadiar el tumor maligno o la neoplasia maligna del paciente. 1, 2, 3, 4, ¿no? Cada uno de ellos va a estar representado por algunas características, y en base a este estadio es que nosotros vamos a proceder al tratamiento. El estadio 4, que son generalmente los estadios avanzados, los que a veces nosotros consideramos como irresecables o no quirúrgicos, ya pasan a tratamiento paliativo como radio y quimioterapia, o solo radioterapia, o ambas cosas, o nada, ¿no? Finalmente nada. Entonces, para eso nos sirve el TNM, es muy importante en todo tipo de cáncer, en cualquier órgano del cuerpo humano. Y bueno, vamos a ver fotografías para describir algunas características clínicas de los tumores. Por ejemplo, ¿qué características clínicas tiene un tumor benigno de parótida, ¿no? Un adenoma pleomórfico, por decir. Obviamente voy a describirlo, voy a explicarlo, pero la idea siempre es que en algún momento ustedes hagan práctica hospitalaria, tengan un paciente con un tumor de parótida y puedan hacer el examen físico, ¿no? La inspección, la palpación, todo lo que sea necesario para poder hacer nuestro diagnóstico clínico. Así como decían nuestros maestros antiguos, la clínica es soberana, la clínica manda, y luego ya vienen los exámenes auxiliares para confirmar nuestra sospecha clínica y finalmente plantear el tratamiento que corresponde en cada paciente, ¿no? Esa es la secuencia, digamos.
del manejo de las patologías, de las enfermedades. Entonces, la clínica de los tumores benignos de parótida, estos son tumores de consistencia elástica, son como corchos, son bien delimitables, con los dedos se pueden delimitar, se pueden palpar, digamos, fácilmente, se mueven, ¿ya? Podemos medir aproximadamente cuánto por cuánto mide el tumor. Algo importante de estos tumores es que no invaden estructuras vecinas como la piel, el nervio facial. Podemos tener un tumor benigno grande como otra cabeza, pero no va a infiltrar el nervio facial. El nervio facial siempre va a estar indemne y funcionando. Ya, esas son las características clínicas más importantes de los tumores benignos de la parótida. Este es un tumor de Warthin. Este es el polo inferior de la parótida, que está más o menos en el ángulo de la mandíbula. Ya, son tumores quísticos, de igual forma que todos los tumores benignos, delimitables, de consistencia sólida o elástica, móviles, no se adhieren a los planos, no se adhieren a las estructuras vecinas, no afectan los nervios, no son dolorosos, no provocan síntomas en los pacientes más que la presencia de la masa tumoral y probablemente la deformidad que va causando conforme va creciendo el tumor. Entonces, estas son características clínicas de estos tumores benignos. Un tumor grande de parótida, multilobulado, como se ve en la fotografía, pero con el nervio facial indemne. Está silbando la señora, entonces eso demuestra que los músculos están indemnes. En cambio, los tumores malignos de parótida pueden ser pequeños pero muy agresivos y lo que pueden originar infiltración del nervio facial. Al originar una infiltración del nervio facial o compromiso, lo invaden, lo infiltran, lo envuelven, entonces provocan una parálisis periférica de la hemicara izquierda, en este caso, ¿no? Entonces, esa es una de las características. No siempre los tumores malignos van a invadir el tronco del nervio facial. Sin embargo, cuando son muy agresivos, cuando son muy grandes, o cuando vienen ya en forma tardía al hospital los pacientes, pues ya vienen con parálisis facial. Significa que el tronco está tomado. Entonces, esa es una de las características que nos van a diferenciar de los tumores benignos. Tumores de crecimiento rápido, son sólidos, duros, poco móviles, a veces no lo podemos delimitar y pueden comprometer estructuras vecinas como la piel de esta señorita. Ella la está ulcerando la piel, ¿no? Entonces, esas son características de los tumores malignos de parótida. Otro tumor maligno grande, ¿no? Pues ya la piel está muy adherida al tumor, a veces lo infiltra también la piel, ulceran la piel y las resecciones son muy radicales, con piel, con nervio, con todo lo que compromete el tumor, si queremos curar a este paciente. Este paciente también ya tiene una parálisis, como ven, y hay una desviación de la comisura labial. Otro tumor, un mucoepidermoide, muy agresivo, pequeño, pero que ya está ulcerando la piel, ¿no? Entonces, es una característica clínicas de estos tumores. En esta señora, un tumor difuso, no se puede delimitar los bordes, muchas veces comprometen no solo el lóbulo superficial, sino también el lóbulo profundo de la parótida. Entonces, las cirugías son radicales, con tronco de nervio facial comprometido también, ¿no? Entonces, la señora ya está cursando con una parálisis de la hemicara derecha. Otra señora con una parálisis de la hemicara izquierda. Los tumores benignos
de la submandibular o submaxilar son similares a los de la parótida en cuanto a características clínicas. Elásticos, sólidos, móviles, delimitables, no dolorosos a la palpación, no se fijan a estructuras vecinas, etc. Unilobulados, multilobulados, ¿ya? Son características clínicas de estos tumores. Los tumores de glándula sublingual, como este caso, también la mucosa que cubre la glándula sublingual, que se ha vuelto tumoral, pues está indemne. Los tumores malignos generalmente lo ulceran, ¿no? Producen úlceras en la mucosa porque lo comprometen, lo infiltran. Y se pueden ir a la lengua, se pueden ir a la encía, al piso de la boca, etc., ¿no? Va creciendo e invadiendo localmente las estructuras contiguas. Palpación bimanual de los tumores de glándula submaxilar, también 3 dedos por debajo de la mandíbula, un dedo con el pulgar ahí, como ven en el esquema, en forma intraoral, y esa forma de palpar bimanualmente los tumores de glándula submaxilar. Los mucoceles o tumores benignos, en este caso son quistes de las glándulas salivales menores. Esto generalmente más es en los niños, ¿ya? Mucoceles, como ustedes habrán visto. Los tumores benignos de paladar, de glándulas salivales menores, miren, están muy adheridos al paladar duro, al hueso, pero no lo invaden también. La mucosa que cubre el paladar también está indemne, está sana, ¿no? Hay un abombamiento por el tumor, pero no hay invasión, no hay infiltración. Este es otro tumor benigno del paladar. Son adenomas pleomórficos. Obviamente están muy adheridos al hueso cuando uno extirpa, pero no invaden el hueso del paladar. En cambio, los tumores malignos son como este. Ulceran en la mucosa, ¿ya? Ulceran la mucosa, van creciendo, invaden el hueso del paladar, se pueden ir hasta el paladar blando, invaden la mucosa de la encía, invade el maxilar superior, la arcada dentaria, crece hacia arriba, se mete al seno al seno maxilar, se mete a la fosa nasal, agarran un nervio periférico, siguen creciendo y se van hasta la base cráneo. Y muchos a veces llegan a órbita, invasión. Este otro caso, ya hay una invasión de todo el maxilar superior, ¿no? Como ven en la fotografía, la arcada dentaria, parte del paladar blando, etc. Entonces van creciendo, invadiendo localmente estos tumores. ¿Ya? Son características mucosa necrótica, ulcerada. Entonces, estas son características de estos tumores. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, comentario? Que quieran hacer. Yo le pregunto ahora, ya hemos hecho la historia clínica, ya hemos examinado al paciente, ¿no? Hemos hecho el examen físico y, por ejemplo, este paciente viene con un tumor de paladar de este tipo. Entonces yo necesito saber qué tipo de tumor es este. En principio, necesito 2 exámenes para planificar mi cirugía porque todos estos tratamientos son quirúrgicos. Entonces, yo les pregunto, ¿qué examen de imagen le pedirían a este paciente? ¿Alguien quiere contestar? Sí, Claudia, Melanie. Una tomografía, doctor, del macizo facial. Una tomografía, muy bien. Tomo con contraste, Ashley. Perfecto. Obviamente, en estos casos no puedo pedir, pues, ecografía, radiografía. Tengo que pedirle definitivamente una tomografía. Y
la otra pregunta, ¿qué tipo de biopsia le hago a este tumor? Ustedes saben que hay dos tipos de biopsia, las biopsias con aguja y las biopsias incisionales. En este caso, ¿qué tipo de biopsia le haría? Claudia dice BAF y Ilan dice incisional. Miren, cuando ustedes incisional, David, Ashley de incisión. Ok, estoy de acuerdo con ustedes. En este caso se prefiere hacer biopsia incisional porque lo tenemos a la vista, ¿no? Fácilmente podemos realizar una biopsia, tomar una muestra histológica del tumor y mandarlo a patología. Las biopsias aspiraciones generalmente las usamos en... También se puede hacer una biopsia aspiración porque tenemos, podemos, la respuesta 24 o 48 horas, mientras que la quirúrgica unos 4 a 5 días. Pero se prefiere, en estos casos, de todas maneras la incisional. Hola. Vamos a ver. Entonces, continuando. Ahora, en un tumor de parótida, ¿qué imagen le pido? Como en los, digamos, un tumor de parótida pequeño de 3 por 4 centímetros, móvil, delimitable, palpable. ¿Qué imagen le pediría? ¿Qué examen de imagen le pediría? Ecografía, ecografía. Muy bien. Eco. Ok. De acuerdo. A los tumores de parótida, a los tumores de glándula submaxilar, le pedimos de inicio una ecografía. A los tumores de glándula sublingual no le voy a pedir ecografía, ¿verdad? Entonces, la ecografía pues es un examen rápido, simple, de bajo costo. Nos va a dar las características de la tumoración o del tumor, si son encapsulados, si tienen contenido quístico, contenido sólido, si son mixtos, si han invadido el tejido glandular normal, etcétera, ¿no? Entonces, además que las ecografías nos sirven para hacer biopsias guiadas con ecografía. Entonces, es el examen más rápido de hacer. Ahora, si tenemos tumores grandes, benignos, pero grandes, de parótida, de submaxilar, ¿no? A veces crecen tan grandes que necesariamente, obligatoriamente tenemos que pedirle la tomografía. ¿Para qué? Para poder visualizar bien hasta dónde se extienden estos tumores benignos, cuello. Hay un espacio que ustedes deben recordar acá, que es el espacio parafaringio, lóbulo profundo. Los tumores del lóbulo profundo invaden el espacio parafaringio y se va hasta la faringe, ¿no? Entonces, en estos casos hay que pedir necesariamente las tomografías para poder planificar nuestra cirugía. La resonancia magnética lo pedimos en algunos casos especiales, sobre todo en algunos casos de cáncer de glándulas salivales, cuando tenemos que visualizar si hay invasión o no de partes blandas, como por ejemplo faringe, paladar, cuando hay dudas de invasión, ¿no? Pero con una buena tomografía ya podemos nosotros planificar nuestra cirugía. En los tumores de paladar, de cavidad oral, de vía digestiva aérea superior, pues obviamente hay que pedir tomografías, ¿no? Un tumor de glándula salival menor de faringe, de laringe, hay que pedir resonancia, ¿no? Porque la resonancia siempre nos va a evaluar mejor las partes blandas que la tomografía. La ecografía lo dejamos solo para tumores de parótida, submaxilar, que pueden ser evaluados con ecografía. Entonces, estos son ejemplos de tomografías. Obviamente hay que evaluar los cortes. Acuérdense que hay cortes axiales, coronales, sagitales. Hay que evaluar todos los cortes para poder nosotros evaluar bien
y planificar bien nuestra cirugía, ¿no? Este es un tumor de parótida izquierda. Resonancia, miren este tumor que está invadiendo el espacio parafaringeo y se va y abomba la orofaringe, ¿no? Entonces, en estos casos pedimos resonancia magnética. Hay tumores de lóbulo profundo y no que nacen en el lóbulo profundo de la parótida y no invaden o no está comprometido el lóbulo superficial. También en esos casos hay que pedir tomografías porque no se pueden palpar fácilmente. Y la ecografía tampoco no nos ayuda mucho. El otro, después de las imágenes, viene el diagnóstico que a ustedes lo están comentando, el citopatológico, que es la biopsia aspiración con aguja fina, con guía ecográfica. Esta es una forma de tomar las biopsias aspiraciones con aguja bajo guía ecográfica y nos va a dar un diagnóstico citológico, porque lo que se aspira son células, ¿no? Entonces es un diagnóstico citológico. Puede ser con jeringa, puede ser con la pistola, que está fabricada y para adaptar una jeringa con aguja. Mientras que las biopsias incisionales son diagnósticos histológicos porque se toma muestra, se toma tejido tumoral, ¿no? Son diagnósticos histológicos. Tratamiento, cirugía, en principio. Mientras podamos operar, hay que operar. Sobre todo tumor benigno definitivamente pasa a cirugía y los malignos, si están en estadios avanzados, lo pensamos 2 veces. Previa evaluación, previa estadiaje, se toma la decisión final. Para tumores de parótida, esta es la forma de abordar a estos tumores, es una incisión, tratando siempre de ocultar la cicatriz, una preauricular tipo lifting, ¿no? Se prolonga por detrás de la oreja y hasta el cuello, de esta forma. Entonces, de esta forma nosotros ocultamos, digamos, disimulamos las cicatrices en estos pacientes. Fotografías de un libro para mostrar las variaciones anatómicas del nervio facial, tronco, siempre vamos a ver un tronco y 2 ramas principales, tronco, 2 ramas principales, tronco, 2 ramas principales. Pero las diferentes ramificaciones van a haber variaciones anatómicas. Esto es después de haber extirpado el lóbulo superficial de la parótida. Por debajo del nervio está el lóbulo profundo de la parótida. Así, este es un ejemplo de un tumor benigno de glándula salival, que es el adenoma pleomórfico. Así son los tumores benignos de glándulas salivales. Una vista macroscópica, jovencito, que se palpa un tumor por debajo y por detrás de la oreja. Él, y siente una molestia ahí, ya, como no es muy visible y muy palpable, le pedimos una tomografía. Entonces es un tumor de lóbulo profundo de parótida que ya va ingresando al espacio parafaringeo, que es un espacio virtual, ¿no? Menos mal es pequeño, no es muy grande. Este es un corte axial de la tomografía. Hacemos el abordaje, la incisión, encontramos el tronco del facial, las ramas, lo respetamos, vamos liberando, levantamos el lóbulo superficial de la parótida y extraemos el tumor, ¿no? Entonces, esta es la forma de operar. Y luego devolvemos el lóbulo superficial a su sitio anatómico para luego cerrar la piel, ¿ya? Una señora que viene con un tumor de parótida gigante que prácticamente hace cuerpo con la glándula submaxilar, de muchos años de evolución, abomba la orofaringe en el examen clínico, le pedimos una tomografía y vemos el tamaño del tumor es gigante, grande, ¿no? Del lóbulo profundo de la parótida se ha metido a todo el espacio parafaringeo, ha bombado la orofaringe,
En el examen clínico, cuando ustedes, en estos casos, uno abre examina el paladar está bombado, la orofaringe está bombada. Entonces, procedemos a la cirugía. Mismo abordaje, en estos casos, obviamente, si el tumor es gigante, el abordaje también es mayor, ¿no? Un buen abordaje tenemos que hacer para poder resecar el tumor. Ubicamos el nervio facial, lo respetamos, la vena retromandibular. Continuamos con la disección del nervio facial. Vamos a encontrar ya el tumor. Ya el tumor, lo vamos retirando el tumor. Seguimos retirando el tumor. Como ven es inmenso, es grande y acá queda el lecho. Acá queda el lecho ya quirúrgico, ¿no? Donde estaba el tumor ya queda una gran cavidad. Este es el músculo del vientre posterior del digástrico. Tenemos que conocer muy bien la anatomía de toda la zona donde vamos a trabajar. El tumor que se extrae, y la señora ya no tiene un tumor que abomba, sino ya una concavidad, ya ¿no? Un defecto como secuela de donde ha estado el tumor. Pero las ramas del nervio facial están indemnes, no hay parálisis, no hay secuelas, no hay complicaciones. Otra niña de 7 años, para que vean que también hay tumores en los niños. Igual, tumor de parótida derecha, que invade el espacio parafaringeo y abomba la orofaringe. Este triángulo oscurito es la orofaringe. Debería ser una cosa redonda, amplia, pero está bien comprimida. Lo mismo el abordaje, ¿no? La ubicación del tumor, la rama, el tronco, las dos ramas principales, el tronco y dos ramas principales del facial. Se extrae el tumor y la niña queda con los músculos faciales indemnes. El tronco y las ramas se han respetado muy bien. No hay secuelas, no hay complicaciones en esta niña. Un tumor de glándula submaxilar, una incisión por debajo de la mandíbula de 3 a 4 centímetros. Se diseca los planos hasta ubicar la glándula submaxilar y que prácticamente toda la glándula submaxilar ya se ha convertido en tumor, es un tumor. El hecho quirúrgico después de haber extraído el tumor. Aquí está el vientre posterior del digástrico, el tendón común del digástrico. Esta estructura, si logran ver, es un cordoncito blanco. Ese es el nervio hipogloso, el 12º par craneal, que recorre este triángulo y obviamente hay que respetarlo, hay que preservarlo, porque si seccionamos este nervio, se produce parálisis de la hemilengua del lado comprometido. Entonces, esas cosas y este es el músculo miloioideo, ¿no? Entonces, el triángulo donde se encuentra la glándula submaxilar. Finalmente, el cierre de la herida. Una jovencita con un tumor muy agresivo de parótida. Todas las líneas punteadas es todo lo que se va a resecar, porque el tumor ha invadido el nervio facial y ha invadido la piel. Entonces hay que resecar en bloque, con todo, si queremos curar a la paciente. Entonces esto va a quedar un lecho cruento, un defecto grande, un hueco va a quedar acá. O sea, hay que cubrir ese defecto con algo. En este caso se cubre, esto se llama el colgajo del pectoral mayor. Piel y músculo del pectoral mayor se traslada y tiene un pedículo, ¿no? Un pedículo vascular que viene a ser la mamaria interna. Entonces, todo eso como un tubo se desplaza y se cubre el defecto de la resección. Hay parálisis del facial, ya la niña no puede cerrar
el ojo, los párpados ya no se mueven, pero no hay otra en este caso. Esta es una señora con un carcinoma adenoide quístico de paladar que prácticamente ha comprometido el hemipaladar derecho, ha comprometido la arcada dentaria y ha ingresado pues al seno maxilar, ¿no? Entonces, el tumor empieza acá, ¿ya? Pero se dirige, ingresa al seno maxilar, ¿ya? Y en otros casos sigue y va ingresando. En muchos casos llega a invadir la órbita y en otros casos se mete y va invadiendo ya el cráneo, ¿ya? Entonces, esa es la forma de diseminación de estos tumores. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá lo que hacemos es... Ya, entonces acá lo que hacemos es dibujar. Vamos a hacer lo que se llama una maxilectomía derecha. El maxilar, recuerden que es tiene 4 lados, ¿no? Es un cuadrilátero. Tiene pared anterior, posterior, techo, piso, laterales. Entonces es como un hexágono, mejor dicho. Entonces, en este caso, el ojo está, el tumor no ha ingresado a la órbita, pero sí el piso de la órbita, ya el hueso del piso de la órbita se incluye en la resección. Es una maxilectomía de todo el hemimaxilar derecho. Y ven acá cómo se delimita con azul la zona donde vamos a hacer el corte, la resección con una sierra, con una hoja de sierra, ¿no? Esas hojas son especiales para estas operaciones. El paciente queda con un defecto grande, con una cavidad, está expuesto el seno maxilar, el hemipaladar ya no lo tiene, se coloca una prótesis, un obturador para evitar la comunicación del seno maxilar con la boca. Esto es temporal, luego se le hace un obturador que cubra todo el defecto del paladar. Entonces, esta es y la piel se devuelve a su sitio anatómico y se sutura. Entonces, estas son las cirugías radicales mutilantes que causan defecto en la paciente o en los pacientes, deja mucha secuela. Sobre esto, la paciente recibe radioterapia, encima viene la otra secuela que es la secuela de la radioterapia, radiodermitis, esta zona se hunde. Hoy en día, esto se reconstruye con microcirugía, con colgajos microvascularizados. Se traslada el hueso de peroné con piel, se le da a la forma de maxilar y se reconstruye estas áreas de resección, ¿no? Esos son, ya son reconstrucciones con colgajos microvascularizados, que no lo hacemos en el hospital todavía. Ya estamos haciendo colgajos microvascularizados para reconstruir mandíbula con peroné, pero tercio medio todavía no tenemos experiencia. Bueno, la pieza operatoria. Y por último, en los pacientes que no pueden ser operados o en los pacientes operados pero que necesiten, se les da radioterapia y en algunos casos radio y quimioterapia. ¿Ya? Ese es el tratamiento en los estadios avanzados de estos tumores. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, duda,
algo que quisieran saber, esto con confianza. Esta es la última parte de la clase. Ilan, sí, Ilan. En el caso de querer usar la radioterapia o quimioterapia en forma complementaria, en este caso, ¿hay alguna característica o criterio para decirme si debo usar preferentemente la radioterapia o la quimioterapia una sobre la otra en cuestión del tipo de patología que se pueda llegar a ver? Sí, generalmente en los tumores, por ejemplo, que invaden el nervio facial, que invaden la piel, que hayan hecho metástasis a los ganglios regionales del cuello, que en caso del paladar, que vemos que ya hay invasión de huesos y que macroscópicamente en el acto operatorio nosotros aparentemente hemos resecado con bordes libres, o sea, en forma macroscópica visual en el intraoperatorio, decimos ya hemos resecado todo el tumor, pero en esos casos avanzados, con compromisos de huesos, de nervios, de partes blandas, es obligatorio darle radioterapia complementaria, ¿no? Por la posibilidad de dejar células microscópicas y que haya recurrencia o recidiva del tumor. Entonces, obligatoriamente en esos casos sí se les da radioterapia complementaria. Y la quimioterapia, generalmente en los casos irresecables, donde ya quirúrgicamente no podemos hacer nada, entonces ahí sí se plantean los esquemas de radioquimioterapia, pero ya en forma paliativa, ya no curativa. No, en cambio la cirugía más radioterapia, el intento es curar. Aún así, siempre existen la posibilidad de recidiva, de recurrencia, sobre todo de acuerdo al tipo histológico del tumor. Los adenoides quísticos, si uno no reseca en su totalidad, corremos el peligro de que vuelva a aparecer porque son resistentes a la radioterapia. Y los adenoides quísticos muchas veces, por ejemplo, del paladar se fueron a la base del cráneo, ya por los nervios, pero en el acto quirúrgico aparentemente hemos resecado todo. Y después de unos 6 meses, un año, esto aparecen tumores en la órbita, en la base del cráneo, ¿no? Porque ya ha habido diseminación microscópica, que en un tiempo vuelven a aparecer. Entonces, de todas maneras, por ejemplo, en los adenoides quísticos, a pesar que sabemos que son resistentes a la radioterapia, les damos radioterapia igual. De alguna forma, detiene la posibilidad de recidiva. Y obviamente hacemos las juntas médicas, las reuniones clínicas con las especialidades, ¿no? Porque nosotros manejamos la parte quirúrgica, luego viene el médico de radioterapia, el médico de oncología. ¿Algún otro comentario, alguna duda, por favor? Con mucha confianza. Si no lo hubiera, podemos dar por concluida la clase. Espero que haya sido de utilidad. Han estado Ashley, Claudia, David, Ilan, Janelli. Voy a tomar la foto a los asistentes. Alguien abandonó por ahí, no sé quién es. Ok, entonces, ¿alguien estuvo por ahí? ¿Paola? ¿Algo así? Ah, sí, Paola Fiorella. Ya. Muy bien, entonces, no habiendo más preguntas, comentarios, gracias por la asistencia y nos estamos viendo. Hasta luego, nos vemos. Gracias a ustedes.